Muy buenos días, me llamo Daniel Alejandro Beltrán, soy de la Corporación Universitaria del Huila por Huila, de Ingeniería Industrial. Soy del grupo número 3 del Laboratorio de Procesos Agroindustriales. Hoy le vengo a presentar el decreto número 2278. Bueno, ese decreto número 2278 es por el cual se reglamenta parcialmente el título 5 de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. Bueno, como título preliminar, disposiciones y definiciones. Todo sacrificio de animal para consumo humano que se procese, comercialice y exporte deberá cumplir con los siguientes reglamentos que dicte el Ministerio de Salud. La máxima autoridad sanitaria en los mataderos será el médico veterinario oficial o promotor de saneamiento. El matadero, todo establecimiento dotado de instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano, así como para tareas complementarias de elaboración o industrialización. Bueno, los animales de abasto público o bovino, porcinos, ovinos, caprinos y aves con conejos, animales productos de la caza. En la carne para consumo humano son las partes comestibles de todo animal que de abasto público sacrificado en el matadero. Menudencia de las aves del hígado, sin la vesícula biliar, el corazón, la molleja, sin la membrana musculosa y su contenido, el vaso, las patas sin uñas, el pescuezo sin esófago, ni tráquea y la cabeza sin pico. Sacrificio. El beneficio de un animal mediante procesamientos higiénicos oficialmente autorizados para fines de consumo humano. Carne fresca son aquellas que mantienen inalterables las características fisioquímicas y organolépticas que las hacen aptas para consumo humano y que, salvo la refrigeración, no ha sido sometida a ningún tratamiento para asegurar su conservación. Bueno, la carne contaminada son aquellas que confieren sustancias o elementos naturales o artificiales de orgánicos vivos, extraños o su composición normal adquiridos durante su sacrificio, almacenamiento y transporte. Decomiso. Son las separaciones definidas de un animal o cualquiera de sus partes después de haber sido inspeccionado, dictaminado como inadecuado para el consumo humano. Los residuos son todas sustancias extrañas, incluidos sus metabolitos, agentes terapéuticos o polifáticos que sean objetables o que constituyan un riesgo para la salud humana. El médico veterinario inspector son todo médico veterinario titulado debidamente autorizado por el Ministro de Salud o las entidades delegadas para llevar a cabo las diligencias de inspección sanitaria de los animales de consumo humano y supervisar los mataderos y sus operaciones o procesos desde el punto de vista técnico y sanitario. Bueno, en el capítulo 1 de los mataderos de abasto público distintos de las aves y su funcionamiento los mataderos deben cumplir con ciertas características en sus diferentes áreas y divisiones, así como lo son contener áreas de protección sanitaria, vías de acceso y patios de maniobras, corrales, zonas de lavado y desinfección, etc. El diseño, localización y construcción, así como remodelaciones y ampliaciones de los mataderos deberán ser aprobados por el Ministro de Salud y los servicios seccionales de salud, concediéndoles a estos mataderos la autorización sanitaria de construcción o la autorización sanitaria de remodelación o de ampliación. Bueno, los mataderos deberán tener los equipos necesarios para que la totalidad del proceso de sacrificio animal se cumpla en condiciones técnicas y sanitarias eficientemente. Los equipos u utensilios, entre ellos en contacto con la carne, deberán tener una superficie impermeable. Debe ser de material resistente a la corrosión, no tóxico, de superficies lisas, sin grietas o hendiduras, e igualmente no ser absorbentes y ser resistente a las acciones de limpieza y desinfecciones.
Toda la persona que manipule carne en los materiales deberán someterse a reconocimiento médico inmediatamente antes de ser contratado y cada 61 meses por lo menos o cuando una clínica indique. Bueno, el reconocimiento médico deberá dar cuenta del estado de salud general del paciente y en especial de las áreas infectadas u otras lesiones que afecten la piel, enfermedades parasitarias en condición de portador de salmonela y enfermedades respiratorias transmisibles. Bueno, el médico veterinario es el inspector, es el encargado de examinar los documentos sanitarios y dar el aval para la emisión de un animal o un lote de animales en un matadero. Un animal o un lote de animales no será admitido en un matadero si no está acompañado de certificados sanitarios y los documentos indican que el animal está bajo tratamiento o vacunaciones. Los responsables de mataderos deberán llevar un libro o sistema de control en donde se registre diariamente el ingreso de los animales con indicaciones claras de sus procedencias. Los animales para consumo humano deberán entrar a los mataderos por lo menos con 12 horas de antelación a su sacrificio. El médico veterinario inspecciona al finalizar todos los exámenes deberán ordenar el destino final de los productos. Los animales que vayan a ser sacrificados para el consumo humano se les debe realizar el examen e inspección ante mortem por lo menos con 2 horas de anticipación al sacrificio. Los animales deben tener un periodo de descanso de por lo menos 12 horas antes de ser sacrificadas. Además, estos deben entrar en sus propios medios a los corrales de matadero. El médico veterinario inspector es el encargado de realizar a los animales el examen de inspección ante mortem. Para la realización del examen se tiene que contar con un área con suficiente luz natural o en otros casos con luz artificial. Durante la inspección ante mortem se requiere prestar mayor atención a la forma de estar de pie, al estado de nutrición, al estado de la piel, a la temperatura corporal y la reacción al medio ambiente. El médico veterinario inspector, al finalizar la inspección, podrá autorizar el sacrificio o el decomiso del animal o de lotes de animales. Las especies hembras paridas únicamente podrán ser sacrificadas con posterioridad a los 10 días del parto. Es prohibido el sacrificio de especies hembras preñadas o no, salvo en caso en que un médico veterinario certifique por escrito que no son aptos para la cría. Todo animal que en la inspección ante mortem presente síntomas de rabia, tétano, parálisis puerperal o cualquier enfermedad transmisible por contacto directo o ingestión será decomisado totalmente e incinerado. Se prohíbe la matanza de porcinos no castrados o animales que muestren señales de haber tenido de 120 días de haber sido castrados, salvo que se trate de bovinos. Una vez que termine la inspección ante mortem, los animales aptos para su sacrificio deberán ser sometidos a un baño a presión con agua fría. No se pueden utilizar elementos punzantes o contundentes para conducir el ganado hacia los áreas de sacrificio. Solamente se permitirá la presencia del trabajador del matadero y de los funcionarios de inspección durante el proceso de sacrificio. La insensibilización, la inmovilización, el desangrado y el sacrificio del animal deberán efectuarse en condiciones tales que se garantice la limpieza de la canal, la cabeza de los despojos comestibles, de tal manera que ninguna de estas partes entre en contacto con el piso o las paredes para evitar toda contaminación. La cabeza, la víscera, los canales de cada animal deberán ser cuidadosamente identificados hasta que se produzca el dictamen correspondiente como consecuencia de la inspección post-mortem. La evisceración deberá realizarse sin demora alguna. Las vísceras rojas y blancas deberán retirarse en forma separada sin manejarse de tal manera que se evite su contaminación. Los canales de los animales sacrificados se lavarán después de la inspección con agua potable y a presión y se dejarán correr durante el tiempo necesario para la eliminación del agua del lavado. No se puede utilizar materiales como
como telas, papeles o similar a estos para la limpieza o secamiento de las canales de los animales. La inspección post-mortem será obligatoria en todos los animales para el consumo. Deberá realizarse rutinariamente y su objetivo estará dirigido a detectar lesiones o enfermedades que puedan atentar contra la salud pública. La inspección sanitaria debe vigilar que el manejo de los animales, el sacrificio, el faenado, así como cualquier otra actividad que pueda influir en los resultados de la inspección post-mortem sean efectuados correctamente y de acuerdo con lo estipulado por el Ministro de Salud. El médico veterinario oficial y los inspectores sanitarios auxiliares son los encargados de efectuar la inspección sanitaria a los animales. El examen post-mortem involucra en casos especiales exámenes complementarios en el canal o vísceras retenidas cuando se presenten características insalubres sospechosas. Previamente a la inspección post-mortem deberá procederse a la fase preparatoria de vísceras y canales con el objetivo de presentar el órgano. La evisceración deberá realizarse dentro de los 30 minutos posteriores al sacrificio del animal. Ningún operario del material y su otra persona particular podrá retirarse de la línea de inspección durante ninguna de las partes de una canal, órgano y vísceras mientras el médico veterinario de inspección o el inspector sanitario auxiliar no haya terminado el examen y emitió su dictamen. Incumbe al médico veterinario inspector la responsabilidad única de decidir sobre la calidad de los canales y vísceras para el consumo humano, así como su destino final. Los materiales deberán presentar mensualmente ante el Servicio de Salud respectivo una relación completa de los decomisos y sus causas indicados si son parciales o totales. Las cabezas, órganos y vísceras que como resultado de la inspección ante y postmente se haya aprobado sin restricciones como aptos para el consumo humano deberán marcarse apropiadamente con un sello en tinta no tóxica o cualquier otro sistema aprobado por el Ministro de Salud. Dicho sello llevará el nombre y el número del matadero y la leyenda de inspección y aprobado. Cuando como resultado de las inspecciones ante y post-mortem se encuentra alguna anormalidad que haga aconsejable la retención de la cabeza, las vísceras o los canales de un animal o a fin de realizar posteriormente un detenido y definido examen por parte del médico veterinario inspector deberían marcarse con un distinto autorizado por el Ministro de Salud que indique dicha condición mediante la leyenda retenida. Los órganos y vísceras que como resultado de la inspección ante y posteriormente haya sido declarados como no aptos para el consumo humano deberán identificarse con un sello o distinto aprobado por el Ministro de Salud y colocado en diferentes zonas de las partes afectadas, el cual indicará dicha condición mediante la leyenda decomisado. En el capítulo 2, en el título 2, de los mataderos o plantas procesadoras de aves y su funcionamiento. Bueno, los mataderos de aves, por razón de sus disponibilidades técnicas y de dotación de clasificación clase 1, clase 2 y clase 3, las carnes procedentes de aves sacrificadas en mataderos clase 1 podrán destinarse para su exportación o para el consumo nacional. De mataderos clase 2 podrán destinarse para el consumo dentro del territorio nacional y de mataderos clase 3 solamente para destinarse para su comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad en donde se encuentra ubicada. El área de residuo, pesaje, clasificación y reposo de aves tendrán que estar separadas de las demás áreas de proceso y deberán disponer de suministros de agua fría, caliente, vapor y equipo para desinfección. Los vehículos y jaulas que se utilicen para el transporte de las aves vivas desde la zona de producción deberán ser adecuados al final perseguido y construidos en materiales que permitan una limpieza total. Deberán limpiarse, desinfectarse y conservarse de modo que no constituyan una fuente de contaminación. Las desplumadoras de aves estarán diseñadas de tal forma que se evite la dispersión de las plumas y que se haga la recolección de la misma fuera de la sala de proceso.
El el canal de visceración debe ser en acero inoxidable con suficientes tomas de agua para el lavado de los operarios y con el flujo de agua en sentido contrario de la dirección de la cadena de que transporta el cuello de viscerado. Los equipos utilizados para el escaldado y enfriado de las aves tendrán desagüe conectados a la red de alcantarillado. Las aves ingresarán vivas al matadero dentro de jaulas lo suficientemente holgadas para evitar su ahogamiento. Las aves muertas no podrán ingresar al matadero sin autorización del médico veterinario. Las inspecciones antemortem se deben efectuar en el área de recepción y ninguna ave podrá ser sacrificada sin cumplir con este requisito. Además, debe hacerse el mismo día del sacrificio y en el lugar donde éste se va a realizar. Los animales sospechosos de enfermedad solo podrán ser procesados previamente autorizados del médico veterinario inspector quien definirá su destino final. Bueno, para la realización del examen post-mortem se deberá considerar microscópicamente observación visual o palpación de los sacos aéreos, pulmones, órganos sexuales, riñones, cavidad abdominal, hígado, vaso, corazón y músculo y tibia. Será un objetivo de comunicación total o parcial según los casos. Los animales o sus partes que en la inspección post-mortem presenten las lesiones, alteraciones y accidentes tales como tuberculosis, ludosis, sinovitis y mareta. El ministro de Salud establecerá conjuntamente con el ministro de Agricultura los requisitos sanitarios que deben cumplir los productos que importan o exportan. El consignatario deberá comunicarse 24 horas antes de la llegada de los productos a los médicos veterinarios inspectores de puertos y aéreos el día exacto y la hora aproximada de entrada. No se admitirá la entrada del país de ningún tipo de carne si no ha sido considerada apta para consumo humano. La inspección realizada por los médicos veterinarios inspectores de los puertos o fronteras de entrada. En el título 3 de almacenamiento, conservación, transporte y expendio de carnes de animales de abasto público. Solamente se utilizarán las salidas de carnes de los mataderos en forma de canales, enteras, medias, canales, cuartos de canal y carnes deshuesada, empacada. Los vehículos destinados al transporte de carne de viseras y además de partes de animales sacrificados en un matadero deberán obtener licencias sanitarias para el transporte de carne expendida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Los vehículos para el transporte de carne deberán ser de tipo furgón y disponer de un sistema que permita mantener los productos colgados a una altura que impida su contacto con el piso. Los compartimentos de los vehículos destinados para el transporte de carne de viseras y además partes de los animales sacrificados deberán estar construidos en material higiénico, sanitario, impermeable e inalterable. Su diseño será de tal forma que permita la correcta limpieza y desinfección. Cuando el recorrido entre el matadero y el destino final tenga una duración superior a unas 11 horas, el vehículo deberá ser del tipo refrigerado que garantice una temperatura para la carne entre 0 y 4 grados centígrados. No podrá venderse carne que no estén marcados con el sello de inspección publicado por la autoridad sanitaria del matadero de origen. En el título 4 de las autorizaciones y licencias sanitarias, el Ministro de Salud o su autoridad delegada podrá expedir mediante resolución motivada la autorización sanitaria de construcción, autorización sanitaria de remodelación y la autorización sanitaria de remodelación o ampliación. Una vez haya terminado la construcción de un matadero o se haya concluido el proceso de remodelación o ampliación, su propietario o representante legal deberá informar al Ministro de Salud o a la entidad al respecto, a fin de que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales. Los mataderos que solicitan autorización sanitaria de remodelación o ampliación durante el tiempo en que deba adelantarse tales procesos llevarán a cabo su actividad parados
en una licencia sanitaria provisional de funcionamiento. En el título 4 de la Vigilancia, Control y las Sanciones, corresponde al Ministro de Salud ejercer la vigilancia y control de carácter general indispensable y tomar las medidas preventivas de prevención. Corresponde a los servicios seccionales de salud ejercer control e inspección indispensable para que se cumplan de manera permanente los requisitos y descripciones. En caso de sospechar de zoonosis, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar capturas individuales o masivas de animal sospechoso para someterlos a observación en sitios adecuados para su eliminación sanitaria o para su tratamiento. No se permitirá a los corrales de los materiales de entrenamiento animal cuyo transporte no esté amparado por el certificado de movilización expedido por las autoridades competentes del Instituto Colombiano Agropecuario. Cuando quiera que se presente casos de enfermedad contagiosa, procederá a la inspección del animal enfermo. Las carnes y vísceras de los animales rechazados como consecuencia del examen antemortem no podrán ser llevadas a ningún área de matadero distinta de la sala de necropsia o el incinerador. La sanación consiste en la suspensión o cancelación de una licencia sanitaria de funcionamiento, en ampliación del cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo según el caso. Las sanciones podrán ser impuestas por la autoridad sanitaria a la cual compete el otorgamiento de las correspondientes licencias sanitarias de funcionamiento. El incumplimiento o violación de las disposiciones acarrea para los infractores sanciones administrativas tales como amonestaciones escritas, multas, decomiso de productos, suspensión o cancelación de la licencia sanitaria de funcionamiento o cierre temporal o definitivo del establecimiento. Pago de la multa no examine al inspector de la ejecución de la obras o medidas de carácter sanitario que hayan sido ordenadas por la autoridad sanitaria de responsable de control. Las sumas recaudadas por el concepto de las multas serán designadas por la autoridad sanitaria correspondiente a propagandas de fortalecimiento. Cuando del incumplimiento de las disposiciones se debería de riesgo para la salud de la persona, deberá darse publicidad a tal hecho para prevenir a la comunidad. El Ministro de Salud y los servicios seccionales de salud, según el caso, podrán conceder a los interesados plazos hasta por 12 meses, que se ajusten al cumplimiento de los requisitos exigidos. Las actividades o medios con los cuales se busque enmascarar un problema de carácter sanitario o una afección de los animales, así como para engañar al médico veterinario de inspección o al inspector sanitario auxiliar sobre el grado de salubridad de cualquier animal de abasto público, acarrean para los infractores la sanción correspondientes. Gracias por la atención prestada, por haberme escuchado. Esta es el final de este decreto.